No es normal que hoy, esto fue 9 menos 5 de la mañana, hora argentina, la selección argentina en su cuenta de Twitter, que hoy por hoy es el canal de difusión más grande que tiene el deporte, todo pasa por Twitter, el futbolista Paulo Dybala de la Roma se suma a los convocados por Lionel Scaloni para los próximos compromisos de eliminatorias sudamericanas. Por si hay algún desprevenido, 5 de septiembre en River contra Chile, 10 de septiembre en Barranquilla contra Colombia. Son los partidos de la selección argentina. ¿Por qué Dybala está acá el 26 de agosto y por qué Dybala no está acá? Esa es la duda que yo tengo. ¿Por qué Dybala no fue incluido directamente como uno de los jugadores que integra la lista original? En vez de 28 ponías 29 y tenías la posibilidad de ya tenerlo a Dybala. Te ahorrabas una polémica y ya tenías a un jugador que siento que adquiere muchísimo protagonismo, no la convocatoria en sí, sino la función que puede llegar a tener Paulo Dybala en esta doble fecha de eliminatorias. Ya me voy a meter con la parte futbolística del asunto. Pero a ver, ¿qué es lo que hace que Dybala aparezca 4 días después en una lista de... No, una semana después en una lista de convocados de Lionel Scaloni? Yo creo que el factor que genera esta convocatoria de Paulo Dybala tiene nombre y apellido y se llama Lautaro Javier Martínez. ¿Por qué? Porque Lautaro Martínez hoy por hoy no está lesionado, pero arrastra problemas en los aductores. Es lo que dicen los partes oficiales y la información que rodea al Inter. No jugó el fin de semana, se espera que tampoco juegue este fin de semana, o por lo menos hasta ahora es duda para jugar el próximo fin de semana. Teniendo en cuenta esto, siento que Scaloni quiso proteger la zona. Dice, lo llevo a Lautaro, por lo menos hasta ahora sigue estando en la lista de convocados. Lo traigo a Lautaro a la selección argentina, sé que no va a estar al 100%, lo más probable es que para el primer partido no pueda contar con él, sí para el segundo, o lo traigo para que conviva, para que lo vean los médicos, para tenerlo cerca, porque son pocos los momentos en el año que la selección se reúne y está bueno tenerlo, pero vengo cubriéndome la espalda con Paulo Dybala. De esta manera, ¿cómo queda armado el ataque de la selección argentina? Tenemos de 9 a Julián, sacando a Lautaro Martínez de esta ecuación, tendríamos a Julián y a Tati Castellanos, tendríamos por izquierda o como wings, tendríamos a Soulé, Carboni, si querés por el sector derecho, Nico González y Garnacho por el sector izquierdo, y tenés a Paulo Dybala como ese media punta que puede aparecer en la selección argentina. A ver, me vengo acá. A ver, lo que veníamos diciendo, los nombres. Tenés de 9, Tati Julián. Tenés Nico G, Garnacho. Scaloni a Carboni lo usa por este lado. Tenés Carboni, Soulé. Y de esta manera tenés un jugador diferente. Olvídate del armado. No es una cuestión de armado, sino de tener el ataque medianamente más claro. Y tenés a Dybala. ¿Por qué? Porque decíamos, ayer lo planteábamos sobre todo, si fuese la final del mundo con la lista que tenía Scaloni, el ataque a poner era Nico González por izquierda, Lautaro de 9 y Julián algo tirado atrás. Una especie de enganche de la selección argentina. Si Lautaro no está al 100%, lo mandás a Julián siendo 9 y tenés a Dybala. Siento que la convocatoria de Dybala va a traer minutos. Siento que Dybala no viene a llenar una lista, como si puede llegar en algún momento Perrone, como si puede llegar, como está llegando por ejemplo X Fernández, como puede ser el nombre de Tati Castellanos. Dybala, un tipo de 30 años, consagrado, jugador top, con mucho pasado de selección argentina. Siento que viene para sumar minutos. Dybala en esta doble fecha de eliminatorias, para mí va a ser un nombre que tenga participación. Al punto que sin Messi y sin Di María, con Lautaro Martínez con problemas en los aductores, imaginando que Scaloni no lo va a arriesgar, el ataque más top, por decirlo así, sería Nico González, o el ataque más Scaloni sería Nico González por izquierda, Julián de 9 y Dybala haciendo las veces de Messi. Se encuentra con un escenario, Dybala, que le abre la posibilidad de tener mucha participación. Le abre un escenario que va a tener, o por lo menos lo que imagino yo, que va a tener cierta cantidad de minutos. No va a ser un jugador que tenga que exigirse rápido porque se viene el cambio. Acá no está Messi, acá no está Di María. Y
como viene la mano, parece que no va a estar Lautaro. O sea que Julián se convierte como el único 9 de experiencia que tiene hoy por la selección argentina, porque Tati Castellanos es una primera convocatoria. Entendimos que puede llegar a tener un debut Tati Castellanos, pero será un jugador más de fogueo, más de vení, te mostramos lo que es la selección argentina. Puede tener algún minutito, pero siento que no va a caer sobre los hombros de Tati Castellanos la responsabilidad de ser el 9 titular de la selección argentina. Sí puede caer la responsabilidad de ser el creador de la selección argentina, con un mediocampo de mucho juego detrás de él, sobre Paulo Dybala. Se abre un lindo juego para Dybala, ubicado detrás del 9, tirado a la derecha como le ha gustado a él. Es verdad que en la era Scaloni muchas veces a Dybala lo hemos visto más cerca del área que de la mitad de la cancha. Hemos visto a Dybala muchas veces en esta zona como una especie del viejo segunda punta que en esta zona, pero lo sabe hacer, lo hizo toda su carrera, o por lo menos en su paso por Europa, así que no creo que sea un impedimento. Me ilusiona sin lugar a dudas que esté Dybala en la selección argentina. Es una ilusión, es uno de los jugadores que, si lo ves que está en la formación inicial, realmente te dan ganas de ver el partido, independientemente que a nosotros nos dan ganas de ver la selección argentina siempre. Siento que en Dybala podemos cargar esa mochila de ilusiones pensando en un buen partido. Un jugador que no va a tener la presión de ser reemplazado por Messi, que no va a tener la presión de jugar 5 minutos, que no va a estar Di María tampoco, y que todo pinta que no va a estar Lautaro Martínez. Me da la sensación que es una buena convocatoria la de Paulo Dybala, que no va a venir de paseo. Muchas veces lo hemos visto, Paulo Dybala ha llegado a la selección argentina y ha comido banco en todos los partidos que ha estado con la camiseta argentina en unas ventanas. Incluso en el Mundial jugó muy poquito. Obviamente nuestro recuerdo en la final del mundo, aquella salvada del enganche de Mbappé, el penal, y es un jugador importante, pero es un jugador de poca participación para Scaloni, al punto que el último partido de Dybala con la camiseta argentina data del 28 de marzo del año 2023, en aquellos amistosos contra Panamá y Curazao. Recuerden, Argentina venía de ser campeón en diciembre y era mostrarle la Copa del Mundo en cancha al público y al pueblo argentino. Desde aquella doble fecha amistosa en nuestro país que Dybala no tiene minutos en la selección argentina. Hasta ahora, y toquemos madera, es un Dybala que llega sano, que tomó la decisión de quedarse en la Roma, que rechazó los millones árabes y que viene a la selección argentina para, siento yo, tener los minutos que no ha tenido en otra oportunidad. Me gustaría que ustedes opinen al respecto. ¿Piensan que Dybala viene para jugar? ¿Piensan que Dybala va a seguir teniendo ese rol muy secundario que ha tenido el último tiempo? Las ausencias de Messi, Di María y lo que puede llegar a pasar con Lautaro Martínez, que está con problemas en aductores, hace que Dybala se ilusione con, ¿por qué no?, arrancar contra Chile.